Estimados estudiantes y compañeros, reciban un cordial saludo. A continuación, les voy a presentar un formato para unificar los trabajos de tercero de bachillerato en base a los proyectos que tienen que presentar los jóvenes. Como primera página vamos a tener la carátula, la portada que va a ser la portada de la investigación, la presentación de la investigación. Después tenemos una declaración de autenticidad, donde el estudiante pone su nombre y declara que el trabajo de titulación de bachillerato es auténtico y los resultados provienen del estudiante, de la investigación del estudiante, En la tercera página ellos van a poner un agradecimiento y una dedicatoria, quien dedican su trabajo y el agradecimiento, Eso va a ser personal de los jóvenes. En la cuarta hoja va a ir un índice donde esté todos los títulos y subtítulos y referencia de qué página se encuentra. El proyecto se encuentra desarrollado de la siguiente manera. Primero, tenemos como capítulo 1, tenemos un tema. Para nosotros realizar el tema, estimados compañeros, debemos irnos al problema. La definición del problema, qué vamos a hacer, por qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, dónde, qué es lo que vamos a estudiar. En base a la definición del problema nosotros vamos a tener un tema. El tema de estudio tiene que siempre estar igual basado en las siguientes preguntas: ¿qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? Entonces, en este caso voy a tomar como ejemplo el tema del estudiante Fernando Cocha, con quien ya hemos realizado el problema y el análisis del tema. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Análisis de la contaminación ambiental. ¿Dónde? En el hogar de un estudiante. ¿Cuándo? En la cuarentena del periodo 2019-2020. ¿Por qué? A causa del COVID-2019. Nuestro tema con esta estructura quedaría de la siguiente manera. Análisis de la contaminación ambiental en el hogar de un estudiante de tercero de bachillerato en la cuarentena por causa del COVID-19, año lectivo 2019-2020. El título no tiene que tener más de 30 palabras. Eso es muy importante. Siempre el título va a comenzar con análisis, investigación, recolección, información, para nosotros poder realizar el título. Análisis de la investigación, recolección de la información, va a ser todo lo que nosotros podamos realizar una acción. A continuación nosotros vamos a explicar un poco acerca de los pasos. Una vez con el problema ya definido y el tema, vamos a ir a las generalidades. La introducción. La introducción nos explica el instructivo que tiene que tener como mínimo 150 palabras. La introducción, aquí podemos hablar de la contaminación a nivel mundial, de la contaminación en el continente, de la contaminación en Ecuador, siempre de lo macro, meso y micro, lo más grande, lo mediano y lo pequeño. Puede ser la contaminación en el Ecuador, contaminación en la provincia de Chimborazo y contaminación en el cantón Guamote. La referencia que los jóvenes encuentren. Toda la introducción, lo que pongan, lo que copien, debe estar debidamente referenciado. Esto va a tener 150 palabras. Los antecedentes. ¿De dónde surge el problema? También con 150 palabras. ¿De dónde surge el problema? Estamos nosotros prácticamente hablando acerca de la explicación. ¿De dónde surgen los problemas de contaminación? Del consumo, por ejemplo, de la utilización de fundas, de la utilización de vasos desechables, platos desechables, de malas prácticas en el hogar, como dejar abiertas las llaves, utilización de luz en el día, planchar en la noche. De todas esas situaciones surge la contaminación. ¿Y por qué hemos tomado este
este problema. Vamos a la definición del problema. Porque el estudiante se ha preguntado si en la cuarentena se ha incrementado o no la contaminación ambiental. Entonces, de ahí nace un estudio. Nosotros vamos a hacer un análisis donde vamos a proponer unas matrices para identificar qué pasaba antes de la cuarentena y qué pasa ahora en el hogar del estudiante. Si se ocupa más luz, se ocupa más internet, más computadoras, se ocupa más agua, se ocupa menos agua, producen más desperdicios orgánicos del hogar, producen a lo mejor más desperdicios de los que antes ellos continuaban. Eso lo haremos en la matriz de recabación de información para analizar, y con eso a lo mejor aseveramos que en verdad en la cuarentena hay más contaminación, o a lo mejor decimos que no hay contaminación, que se mantiene igual. No sabemos porque todavía no realizamos el estudio, ¿cierto? No siempre el estudio nos va a decir si hay más contaminación, pueda que no haya, exista menos contaminación también, ¿cierto? Ya, igual, en la justificación del estudio, vamos a justificar con 150 palabras. Vamos a explicar por qué es importante el estudio. En este caso de la justificación, nosotros explicamos por qué es importante el estudio que vamos a hacer. Con base al tema de Fernando Cocha, vamos a explicar nosotros qué es importante conocer, si nosotros estamos contaminando más, estamos contaminando menos, y en base a eso recomendar algunas situaciones para no contaminar el medio ambiente desde nuestros hogares, que es desde donde más se está contaminando en estos momentos, ya que las fábricas, vehículos, por lo que este rato están detenidos, ¿no? Entonces la justificación, explicamos por qué vamos a hacer esto, por qué es importante, para qué es importante, para generar conciencia, para generar cultura, etcétera, ¿no? Objetivos, 50 palabras. Siempre vamos a tener un objetivo general que nace del título. En nuestro caso, el título estaba denominado de la siguiente manera: análisis. Acá va a cambiar solo la palabra en el general, analizar. Si está investigación, investigar. Si está estudio, estudiar. Si está recolección, recolectar. Siempre ponemos con un verbo en infinitivo, ¿no? Entonces aquí va a ser analizar la contaminación ambiental en el hogar de un estudiante de tercer año de bachillerato en la cuarentena por causa del COVID, año lectivo 2019-2020. En los objetivos específicos, ahí sí específicamente que vamos a ver. En el hogar de un estudiante de tercer año de bachillerato, vamos a saber si se contamina más o contamina menos. Entonces, ¿qué sería? Cuantificar la contaminación de una familia en la cuarentena, un objetivo. El otro puede ser identificar los principales fuentes contaminantes en un hogar. Puede ser el otro objetivo. En el marco de referencia, nosotros vamos a tener 300 palabras. Es la descripción de conceptos. Comenzamos por definir palabra por palabra en orden alfabético nuestro título primerito, y de ahí nosotros podemos irnos a otros conceptos más importantes. Por ejemplo, aquí tiene que estar qué es análisis, qué es contaminación, qué es ambiente, qué es el hogar, qué son los estudiantes, qué es la cuarentena, qué es el COVID-19. Entonces, todo eso va a estar en orden alfabético aquí, y si necesitan más conceptos, lo van a ir agregando. Marco metodológico. Aquí vamos a analizar qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Bueno, ¿qué ya tenemos? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces describimos en primer lugar el estudio, sector. ¿Dónde vamos a hacer? En Pulchico, en Pulgrande, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. Vamos a hacer nuestro proyecto a recolectar datos. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? ¿Qué muestra vamos a tener? En este caso es una familia. Una familia del estudiante de tercer año de bachillerato. La familia se comprende por unos 4 o 5 miembros. Y analizaremos en este caso el comportamiento de la familia enmarcado a la contaminación ambiental. Para esto hacemos una matriz para recolectar datos. Por ejemplo, yo puedo poner miembro 1, tanto tiempo utiliza la computadora, antes de la cuarentena, después de la cuarentena. Antes de la cuarentena, tanto utiliza el celular, después tanto utiliza el celular. Antes de la cuarentena, con qué frecuencia se bañaba,
después de la cuarentena, con qué frecuencia se baña, antes de la cuarentena, su horario de dormir era de tal hora a tal hora, después de en la cuarentena es de tal hora a tal hora. Entonces, vamos a ir acabando fondos para tener un comparativo. En el resultado de análisis, nosotros vamos a analizar lo que estaba antes y lo que estaba después, y mediante un gráfico, puede ser un gráfico, puede ser a lo mejor una figura, vamos a explicar lo que hemos encontrado con base en la matriz que les dije en el punto 2.2. Conclusiones. Las conclusiones las hacemos de acuerdo a los objetivos. Si tengo 3 objetivos, tengo 3 conclusiones. Las recomendaciones yo recomiendo en base a lo que yo he encontrado en mi estudio, ¿sí? Por último, las referencias. Todo lo que nosotros aquí citamos del marco de referencia, de la introducción, de todo lo que hemos consultado, tiene que estar aquí referenciado. ¿De dónde hemos sacado eso? Eso conmigo ya aprendieron a referenciar en normas APA. Anexos. Pueden ser fotografías, pueden ser gráficos, pueden ser dibujos, pueden ser mapas, lo que ustedes quieran poner en el anexo. Ojo, pueden realizarlo el estudio en computadora o a mano. Eso no hay ningún problema. Si lo hacen a mano, tiene que ser en hojas cuadriculadas o en hojas a líneas, con un contenido de 3.500 palabras como mínimo, como ya está explicado en cada referencia les he puesto cantidad de palabras para que tengan una referencia y una idea. Si lo hacen en computadora, tiene que estar en letra, como ustedes ven, Times New Roman número 12, a espacio 1,5. Todo alineado a la izquierda y justificado. Eso es un pequeño aporte que yo les puedo hacer, jóvenes y estimados compañeros, para que ustedes puedan seguir desarrollando el tema con los estudiantes. Cualquier duda, a las órdenes.